Y este martes la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados votará el proyecto que busca impulsar el registro de evasores del Transantiago. Algunas organizaciones sociales acusan que generaría discriminación y se mantiene la duda de si el registro será público o va a ser privado. Estamos con el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la comisión, Mario Venegas, para poder profundizar sobre esta iniciativa. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. A ver, cuéntenos, esta votación se lleva a cabo durante esta jornada. Estábamos conversando antes de ir al aire. Parte de los resquemores que hay, parte de la piedra de tope es si este registro debiese ser público o privado. ¿Cómo pronostica usted que va a ser esta votación? A ver, yo lo que creo que es de justicia situar el objetivo mayor, la idea matriz del proyecto. Nosotros tenemos un problema muy serio que nos afecta muy significativamente en este sistema de transporte público y que tiene consecuencias muy tremendas para todos los chilenos, incluidos aquellos que no viven en la región metropolitana. Y esto es que la evasión ha llegado a tasas del 35%. 35%. ¿Eso necesariamente qué ha significado? Que hemos tenido que subsidiar con recursos de todos los chilenos en cantidades millonarias al Transantiago. Entonces, conclusión, hay que trabajar en resolver el problema de la evasión, ¿ya? E instalar un cambio cultural que signifique que la gente que entienda que debe pagar por un servicio que está usando. Hasta ahora todas las medidas que se han tomado han resultado ineficaces. De ahí que la idea de la ley es mejorar, ¿no es cierto?, los instrumentos que tenemos para poder lograr el objetivo de reducir significativamente la evasión. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy un diputado de regiones, como muchos otros, y el dinero que se gasta acá en Santiago tiene la posibilidad de otros usos alternativos. Pero cuando lo estamos colocando en cantidades significativas, estoy hablando de cientos de miles de millones. Diputado, a ver, pero cuando usted habla de que entonces vamos a mejorar las medidas y que este registro, esta nueva ley, esta nueva iniciativa lleva a que vayamos a tener menos evasión. Pero hemos visto que a pesar de las medidas que se han puesto en el último tiempo, que es mayor fiscalización, incluso 2 redadas de fiscalizaciones durante el mes, mayor cantidad de carabineros que va a estar apoyando esta labor, la evasión sigue en un 40%. 35% según los datos que tenemos. Ya, bueno, según la tercera aquí tenemos 40% en una nota de la semana pasada. Mira, Carolina, de lo que se trata es que efectivamente esa es una contestación real. O sea, no ha habido eficiencia y eficacia en bajarla. Eso es efectivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ley se propone mejorar una serie de cosas. Por ejemplo, mejorar la situación en los juzgados de policía local. Aumentar las penas para determinadas, porque hay distintos tipos de, conductas, porque está la del que no paga, y yo quiero decir con mucho respeto que hay algunos que no pagan porque simplemente no tienen cómo pagar. No pueden. No pueden. Hay otros que teniendo no pagan. Otros que, por ejemplo, usan instrumentos que no le pertenecen para no pagar, por ejemplo, usar una TNE que no me corresponde. Incluso ha habido bandas que se dedican a falsificar estos instrumentos. Todas aquellas cosas son conductas distintas que merecen una pena distinta y eso es lo que contempla este proyecto. Además de eso, mejorar, ¿no es cierto?, la acción coercitiva, coactiva que la ley tiene, que hasta ahora no lo tiene. Por ejemplo, alguien no paga, es infraccionado, y es contumaz 1, 2, 3 veces y simplemente no va ni a los juzgados ni a las citaciones. Ahora tiene esta ley estímulos para que tú vayas. Por ejemplo, te quiero contar que en la actualidad, si tú pagas antes los 5 días, fuiste infraccionado, pagas, entonces te cobran 25%. Lo aumentamos eso, te rebajan, perdón, 25%. Sí. Lo vamos a aumentar a 50%. ¿Para qué? Para que haya un incentivo a que aquel que fue sorprendido incumpliendo la norma y tiene una sanción, la pague. A ver, diputado, perdón, pero ¿en qué se basan para determinar que producto de estas indicaciones que están poniendo y, por ejemplo, de generar este registro, efectivamente se va a lograr una medida que usted mismo me dice, mucha gente no la paga porque no puede? No es que no la paga porque no quiere, no puede. ¿Por qué va a poder ahora? Yo no estoy justificando el que tú no pagues por un servicio. Lo que digo es que estoy leyendo la realidad. Absolutamente, hay mucha gente que está sin pega, en fin. Ya. Es un porcentaje menor
hay mucha gente que pudiendo no paga por distintas razones. Según cifras, el 50% de los chilenos vive aquí en Santiago con 300.000 pesos y no les alcanza. Es o compro la comida o pago el transporte, o compro los útiles escolares o pago el transporte. Carolina, pero eso nos lleva a otra discusión, que es que entonces caminemos a un sistema de transporte gratuito, público, para ese tipo de gente que no está en las ideas matrices de este proyecto de ley por razones más que obvias. Lo que yo quiero concentrarnos, y vamos ahora al tema que a ti te preocupa y que a la gente le preocupa particularmente. Se tiene dos tipos de registros. Uno de usuarios, que es voluntario, que lo que busca es tener información para que el ministerio, ¿no es cierto?, pueda definir políticas públicas que perfeccionen todo lo que dice relación con, ¿no es cierto?, la marcha del Transantiago, de este sistema de transporte público. Y un segundo es un registro de evasores. Pero quiero dejar aquí establecido una cosa. Se trata de un registro al que van a ingresar todos aquellos que, habiendo cometido, ¿no es cierto?, la falta, han sido sancionados por un juzgado de policía, ¿ya?, han aplicado una multa y ellos se han negado con reiteración a cancelarla. Ese es para ese tipo, la persona que por cualquier razón sea descubierto en una falta, va y paga, no entra en este registro. La discusión es si este registro es público o es completamente privado. A juicio del Ministerio, que está, ¿no es cierto?, esta iniciativa del Ejecutivo, estima que perdería todo efecto disuasivo el que hiciéramos el registro privado completamente y que nadie pueda consultar aquello. Ahora, también hemos tenido en la comisión organizaciones que se ocupan de un tema que para mí también es relevante, que es la protección de los datos personales. Y creo que es un tema que nosotros hemos considerado suficientemente bien y que trataremos de cautelar que ese derecho quede adecuadamente protegido, sin que esto significa darle nula efectividad al registro que se está planteando y creando en la ley. Diputado, a ver, escuchaba declaraciones por parte del Ministerio en el cual decían, a ver, la idea de esto es que quede de manifiesto que una persona ha sido multada y no ha pagado esta multa. Exacto. Y es un evasor del Transantiago. Exacto. Ok. Pero, ¿qué le dice usted a analistas de políticas públicas? Por ejemplo, Pablo Bioler, que dice, ¿sabe qué? Pero es que esto es un círculo vicioso. Porque aquel que no paga queda en el registro. Esa persona va a buscar trabajo, pega, y no se lo dan porque sabe que más es un evasor, no paga el servicio público. Entonces no tiene pega, entonces no puede pagar. Y así le seguimos dando vuelta. Claro. Usted habla de aquellos que van a pagar y después de que se les cursa la multa, no pagan la multa. ¿Y si no pueden pagar la multa? Es que no es que no la pagan, no es que no pagaron el Transantiago porque no querían, no pueden. Y también van a quedar en el registro porque hasta ahora no está diferenciado entre aquellos que pueden y no lo pagan porque no quieren y aquellos que no pueden. Carolina, convengamos que de este 35% que estamos hablando, tú, incluso según otros medios, 40%, sí, hay gente que sí puede pagar y estoy no totalmente de acuerdo, estoy totalmente Entonces, de acuerdo. hacer esta discriminación, comprenderás tú que es dificilísimo. Ahora, mira, hay otro tema que abarca este proyecto y es el tema de los inspectores que tienen que estar, los fiscalizadores. Hay dos tipos de fiscalizadores, los que contrata directamente el Ministerio de Transporte, que no son una suma suficientemente importante, según dicen, para la cantidad de máquinas, ¿no es cierto?, o evasores. Y por otro lado están aquellos que están en las empresas privadas, que las propias empresas. Tuvimos un caso dramático de una señora que fue empujada y que cayó, ¿no es cierto?, y le pasó por encima un bus. Bueno, esas cosas están contempladas en el proyecto. Queremos proteger suficientemente, ¿no es cierto?, a estas personas que están cumpliendo una función pública. También el proyecto se hace cargo de aquello. Pero me parece a mí que la discusión de fondo que hay cuando dice, si lo que nosotros debiéramos tener como elemento central y básico es que cuando hay, ¿no es cierto?, un servicio de carácter público, bueno, se paga, todos debemos pagar. Otra cosa es que analicemos para aquellas familias que tienen dificultades como cesantía, pobreza, un salario que en Santiago, como tú bien decías, un salario mínimo no alcanza más que para probablemente... Y estoy hablando sobre el mínimo, 300.000 pesos. Exacto, perfectamente bien, que tenga algún tipo de subsidio. Pero quiero decirte una cosa con responsabilidad. Hoy por hoy,
el costo que para el conjunto del Estado chileno tiene este transporte público es altísimo por la cantidad de subsidios. Ahora, creo que hay un error de base, y lo digo con responsabilidad. Discutimos en los inicios del Transantiago, cuando se diseñó la política, que esto debía haber contemplado en ese mismo minuto subsidios, porque no hay sistema de transporte público, incluso en Europa, Sí. que son países que no podemos acusar. Donde funciona espectacular, además. Espectacular, ¿no es cierto? Pero que tienen y contemplaron desde el comienzo subsidios, porque un sistema de transporte de carácter público, asequible en términos del valor, del costo, etcétera, en el que todos tengan una conducta que la razonable, que entendámoslo, que es pagar por lo que... Bueno, pero también hay una serie de otras herramientas. Entonces, aquí deberíamos plantearnos el tema de que ese tipo de familia de la que tú, con razón, te preguntas y te preocupan, es cómo le entregamos mecanismos vía subsidio. Pero ese tema, por desgracia, no ha estado, por una cuestión de recursos económicos, en la mesa de discusión y será materia a conversar. Entonces, diputado, a ver, y para poder ya salir de este tema en particular, ¿cómo se hace para que no se transforme en un nuevo DICOM? Bueno, esa es la preocupación mayor, porque más que el registro en sí mismo, que lo que tiene, como te vuelvo a insistir, busca ser un elemento disuasivo de esta inconducta, porque ¿cierto? No pagar. Estamos claros, no se está justificando. Correcto. No se transforme, no se les dé otros usos que no están en la idea original del proyecto, como por ejemplo que lo registren para evitarle dar la pega a una persona, por ejemplo, o que pueda significar que el uso de aquel le reste beneficios de cualquier naturaleza, público u otro. Diputado, pero entonces en este sentido usted podría decir que estas modificaciones que estamos haciendo, este proyecto de ley, estas indicaciones que están incompletos y como nos ha pasado lamentablemente en otros aspectos, en otras materias, vamos a decir, ya, la aprobamos, pero ahora la vamos a tener que revisar, porque fíjese que en realidad dejamos todo este tema de, por ejemplo, aquellos que no pueden pagar, fuera. Sí. O vamos a tener que dejar que debería ser subsidiado para esas personas, pero como no tenemos registro diferenciado, vamos a tener que revisar todo de nuevo. Así que vamos a partir casi que foja cero. Casi, yo a eso te podría responder lo siguiente. Casi es imposible, ¿no es cierto?, encontrar a partir de esta ley, que tiene un propósito concreto, que es constituirse en una herramienta para intentar, ¿no es cierto?, porque es un intento, sí. Todo esto es una construcción, ¿no es cierto?, que tenemos que poner a prueba en la realidad para ver si los efectos... Voy a poner un ejemplo. Yo tenía grandes dudas con la ley Emilia y el aumento de las penas, y te prometo, si soy honesto, yo discutí, oye, pero esto va contra la cultura, etcétera, etcétera. Pero el tiempo me demostró que aquellos que la apoyaban fervientemente tenían razón. Ha tenido un efecto esa ley, por ejemplo, en disuadir, ¿no es cierto?, el manejo consumo en estado... de alcohol claro, manejar en estado de ebriedad. Ya, pero es que convengamos que eso es una irresponsabilidad, diputado. O sea, correcto. Nadie, bajo ninguna circunstancia debería estar con alcohol detrás de un volante. Estamos de acuerdo. Nadie. Pero aquí estamos hablando de una necesidad de transporte que mucha gente tiene y que no puede suplir porque no le alcanza. Y otro punto es que mucha gente tiene que no le alcanza y que además dice, es que además es deficiente el servicio que me dan, porque fuera bueno y todavía. Carolina, yo creo que eso tiene un riesgo tu acercamiento al tema, porque entonces estaría entregando un fundamento no, yo no estoy justificando que no lo paguen porque no es bueno. No. Y a mí me parece que eso no va en la dirección correcta. Segundo, creo que el Transantiago objetivamente partió con muchas dificultades, pero estudios que hemos tenido a la vista demuestran que ha mejorado significativamente. No estoy diciendo que sea perfecto, pero ha mejorado significativamente. Y lo que quiero centrarme es en el hecho de que el Transantiago, este proyecto busca su propósito, contribuir a disminuir esa evasión. Y ese es un objetivo deseable para el conjunto de la sociedad chilena por los costos que tiene, no solo para la gente que usa el Transantiago, sino para el conjunto de los chilenos. Porque, por ejemplo, al destinar recursos a más subsidios,
estoy hablando de cientos de miles de Sí, millones, sí. ¿no es cierto?, los dejamos de usar para construir bibliotecas, para mejorar la salud, es decir, el uso Tantas alternativo de otras los necesidades recursos. que necesitamos. Sí. Para terminar con este punto, por ejemplo, el diputado del PPD, Felipe Letelier, de su conglomerado, dice que él no va a votar este punto, esta indicación, si es que el registro es público. ¿Están claros que tienen los votos esta tarde para poder aprobarlo? Yo no puedo, mira, te quiero decir que... Pero así como al olfato, ¿usted cree que esto va o no va? Yo creo que finalmente puede ser tal vez el punto más controversial. No tiene un problema, a ver, no es de vida o muerte, por decirlo de alguna manera, porque para eso existen otras instancias, ¿no es cierto? Recuerda tú que después de la comisión pasa a la sala, Sí. ahí ya son los 120 diputados los que se pronuncian, y en última instancia va a segundo trámite, ¿no es cierto?, en el Senado. De manera que hay tiempos para llegar a un acuerdo y perfeccionar. Nosotros, yo he estado dialogando con la ministra, queremos que salga de la Eso mejor... le preguntar cuáles son los plazos que se han Claro, puesto. queremos que salga lo más pronto posible. Nosotros podríamos en 1 o 2 sesiones más votar el conjunto del proyecto. Por ahí hay un compromiso del Ministerio de presentar algunas indicaciones que solo se pueden ingresar con el patrocinio A del través del Ejecutivo. Ministerio, ¿Ya? Y creo que nosotros en 2 sesiones más podríamos perfectamente despachar este proyecto. Diputado, y ya que dejamos este punto atrás y que vemos que todavía falta bastante que conversar para poder llegar a un Sí, acuerdo, sobre todo dentro del propio conglomerado. Reconozcamos que se trata de otro tema. Es otro el fin, Sí. pero es que lo que pasa es que para Está poder llegar a asociado, este fin sí, está absolutamente claro. asociada a esta lista. Es que, bueno, claro... eso Pero lo es- quiero llevar a otro punto. Dejemos esto porque está claro Sí. que entre usted y yo aquí no lo vamos a resolver. No, claro. Pero es un tema, Sí. sin duda. El artículo 88 bis. ¿Qué Ya. pasa con el registro que se pretende hacer también de que se determine la vinculación de la tarjeta VIP con el domicilio de la persona? Y por ende se sepa todos los movimientos que tuvo esa persona. O sea, ahí va a haber un registro constante de todos los traslados que hace esa persona camino o saliendo de su casa. ¿Eso también vulnera la privacidad? Bueno, claro, eso es uno de los temas que ha sido controversial También. y que para nosotros tiene, me incluyo, particular interés que lo dejemos legislado de buena manera. Porque a mí me parece que no tiene por qué saberse, ¿no es cierto?, los recorridos que yo hago del punto de vista persona. Ahora, todo ese tema, tramos, recorridos, tiempos, distancias, son importantes para la definición de políticas públicas sí. y para corregir el sistema, pero tienen que estar debidamente resguardados para que, ¿no es cierto?, en fin, imagínate la multiplicidad de usos que podría tener esa información clave, digamos, de una persona. Así que claro que sí, es un tema importante a considerar. Ya, con estos 2 puntos, ¿usted cree que en 2 sesiones, como me dijo, entonces efectivamente lo van a poder pasar a la sala? Bueno, es que va a llegar un minuto en que vamos a tener que votar y no es, si no hay, por ejemplo, hay elementos que están, que quedan, digamos, son de resorte exclusivo del Ejecutivo. Nosotros no tenemos iniciativa legal y yo creo que legítimamente tendrá que verse allí la votación que cada uno y la particular convicción que tiene sobre este tema. Lo que sí quiero reiterar es la importancia estratégica que tiene para el sistema el tema de la evasión y que tenemos que buscar soluciones al tema. Absolutamente. Muy cortito, diputado, porque se nos acaba el tiempo, Sí. pero no quiero dejar de preguntarle. ¿Qué opina respecto de los resultados de estas primarias en los distritos que usted representa, en la región de la Araucanía, sabemos, donde Chile Vamos, en este caso Sebastián Piñera, tuvo una votación de más del 80% y que obtuvo 69, casi 67% de la votación? No, a ver, primero me sorprendió la participación. Yo creí sí. que, dada las circunstancias, el desprestigio de la política, la El situación del partido. partido, iba a ser menor. Quedé sorprendido por la motivación que hubo, por el interés. Debo felicitar también al sector de la derecha que logró movilizar a una enorme cantidad. Recuerden que se quedaron cortos ellos mismos, Sí. pensaban en 1 millón de votos, llegaron a 1.400.000. No me sorprende tanto el tema de los que hay algunas comunas de mi De hecho, es que por eso distrito. le pregunto. Los Sauces, por ejemplo, Sí. 89% para Sebastián Piñera, porque la verdad es que hay una historia en nuestra provincia y región
de adhesión hacia la derecha, digamos, tal vez un poco con una historia ligada, ¿no es cierto? Mi pregunta es cómo van a movilizar ustedes los votos para la definición en noviembre. Nosotros creemos que en todo caso no son cifras, nosotros tuvimos por una decisión de la Junta Nacional de mi partido sin la posibilidad de participar en las primarias. Yo creo que fue a lo menos dejar un espacio, ¿no es cierto?, que debíamos haber tenido, era mi opinión, pero llegará el minuto que definido quién es nuestro candidato, moveremos. Nosotros también tenemos, si tú mides la realidad en materia de alcalde y concejales, tenemos una buena fuerza de apoyo electoral que nosotros vamos a movilizar sin duda cuando llegue el minuto, digamos, de trabajar por nuestros candidatos a parlamentarios y a presidente. Muy bien. Diputado Mario Venegas, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted. Que esté muy bien. Muchas Buenos gracias. días.